las escuelas de Estados Unidos, no hay películas donde realmente hablan de la historia verdadera, todos son muchos cowboys y la mitad no es correcto, y no es correcto ni para la parte española ni por la parte india, vamos, los American Indians, la etnia que ha existido siempre en Estados Unidos. Así que la idea con Gonzalo también y Raúl ha sido ponernos en marcha y tratar de reivindicar toda esta información sobre la importancia de España hacia lo que es Estados Unidos ahora. La historia de antes es magnífica y ahí está, y seguiremos luchando por ello. El futuro será lo que Dios quiera, pero ahora mismito tenemos que abrir programas, abrir informaciones, abrir artículos, tratar de poner todo esto sobre la mesa, pero en Estados Unidos, porque son ellos los que tienen que saber lo que ha pasado y la influencia de la parte hispana en su vida clásica. Así que no solo es España, pero estamos hablando ya de los hispanos, estamos hablando de la influencia de Nuevo México, la parte de española hacia el norte y todo lo que ha tenido lugar en cuanto a educaciones, información sobre, bueno, la historia de construcciones, de medicinas, todo lo que España ha podido dar. Así que ese es un poco el empuje por la cual hemos empezado y yo estoy encantada de poder participar en todo lo que puedo con respecto a Estados Unidos y España. Ya llevo años aquí, así que ya la parte española lo tengo en el corazón igual. Fenómeno. Pues oye, Juan Antonio, somos todo oídos. Pues nada, lo primero, muy agradecidos que nos hayáis hecho esta invitación. Pues para nosotros es un honor que podamos de alguna manera Mm. vincularnos con vosotros, porque desde luego vuestros objetivos también son compartidos por nosotros y esperemos que en próximas fechas sigamos participando de manera conjunta, ¿no? Bueno, yo le pasé un artículo a Gonzalo y a Carmen que nosotros, igual que he escuchado a Fernando, que por cierto entiendo que tiene que hablar español a diario, porque habla un español que, que es magnífico, ¿no? Felicitarte porque supongo que hablarás español a diario y felicitarte por tu labor, ¿no? La parte que tanto Elizabeth como Fernando han hablado de que yo lógicamente comparto, ¿no? El legado hispano en Estados Unidos es muy desconocido y desde luego nos sentimos todos los españoles muy orgullosos, ¿no? De tener esa vinculación. En el caso nuestro de Huelva, Nueva York, pues casi es un poco al contrario, ¿no? Porque es un poco que Estados Unidos nos ha hecho guiños, ¿no? A la provincia de Huelva a lo largo de la historia, sobre todo de los dos últimos siglos, siglo XIX y siglo XX. Aquí, así. Se me escucha bien, ¿verdad? Pero nada, ¿por ¿Se qué me no se escucha va? bien? Sí, sí, sí. Vale. Y decía que en el caso nuestro, en lugar de hablar un poco del legado hispano hacia Estados Unidos, aquí es un poco al contrario, ¿no? Es un poco el legado de los Estados Unidos hacia Huelva, ¿no? En este sentido, es decir, bueno, pues esta es un poco el índice de lo que vamos a tratar ahora, cómo Colón se convierte en el héroe de los Estados Unidos desde que nace este país, el nacimiento del mito de Columbia, la relación de los Estados Unidos con los lugares colombinos. Los lugares colombinos son pues prácticamente lo que es la desembocadura del río Tinto y Odiel y que tiene un reconocimiento a nivel del Estado español, que son los lugares donde Colón, digamos, gestó, donde se gestaron los hechos del viaje del descubrimiento, ¿no? Son cuatro municipios, son San Juan del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y la ciudad de Huelva, que es la capital de la provincia, ¿no? Y en ese sentido destacar pues tres acontecimientos. La visita de Washington Irving y su posterior difusión, ¿no? de los hechos del descubrimiento y de estos lugares a través de su obra literaria. La donación de Estados Unidos de 1928 que vamos a ver. La donación del monumento a Colón a Huelva, que lo hizo también Estados Unidos. Bueno, pues como decía, estábamos hablando de lo que ha sido el legado hispano en Estados Ahora, Unidos y en el caso que yo quería plantear es
que también los Estados Unidos le han hecho guiños a España o en concreto a la provincia de Huelva, ¿no? Este es un pequeño índice de lo que yo quería tratar, que si queréis pues ya lo pasamos porque lo he dicho de viva voz. Y bueno, antes digamos, de la Revolución Americana, antes de la independencia de los Estados Unidos de Gran Bretaña, pues prácticamente Colón se trató, pero no de una manera muy profunda, ¿no? He salido de... Está la historia de su hijo, de Hernando Colón, y como sabéis, la copia del diario de a bordo que hizo Fray Bartolomé de las Casas como hechos más importantes, pero que tampoco estos documentos llegaron digamos, a las colonias británicas, ¿no? ¿Pasa, Manuel Ángel? Voy a apagar los micros si os parece bien, porque se ¿Vale? Sí, escucha. tienen que pagar. La imagen que había antes de la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña, pues era de que las colonias británicas eran representadas, digamos, como una mujer india, ¿no? Y se va a ver la transformación cuando a partir de la independencia de Estados Unidos, lo que eran las colonias británicas empiezan a tomar un aire, digamos, más europeo, ¿no? Pasamos la diapositiva. Este podemos decir que es el primer señor, Samuel Sewall, que fue un magistrado de Massachusetts, el que él entendía que se había cometido una injusticia con Colón, ¿no? Por aquello de que, como sabéis, el nombre es por Américo Vespucio, cuando realmente pues, los méritos, digamos, deberían de corresponder a Colón. Y él empezó a tratar, decía que quizás las colonias británicas deberían de llamarse Columbia, ¿no? Esto lo hizo a finales del 17, ¿no? Durante el comienzo del siglo XVIII, digamos las primeras décadas del XVIII en el Parlamento británico, digamos que en el Parlamento británico se tomaba el tema de las colonias británicas un poquito como a mofa, ¿no? Ellos trataban los de Columbia con un aspecto un poquito humorístico, podríamos decir, ¿vale? Pero sin embargo los colonos, ese hecho, ese nombre que le daban en la capital, en Londres y en Inglaterra, el nombre de Columbia, ellos lo empezaron a tomar como un motivo de orgullo, ¿no? Entonces el nacimiento realmente de Colón como personaje universal, podemos decir que se lo debemos a... Que Paco quite el micrófono que está acoplado. Oye, Paco, quitar el Gonzalo, micrófono. Gonzalo, tú puedes Sí, anular sí, el no micrófono. silenciado, perdona, Ahora, sí. ya, que decía que podemos decir que el nacimiento del mito de Colón, podemos decir que nace con la Revolución Americana, con la independencia de Estados Unidos, ¿no? Sí. Pasa la diapositiva, Manuel Ángel. ¿Eh? Ellos cuando se independizan, como sabéis, el 4 de julio de 1776, digamos que se quedan sin referentes históricos, ¿no? Porque ellos históricamente habían pertenecido a la colonia inglesa y tienen que nacer, digamos, su símbolo y sus signos de identidad, ¿no? Pasamos, Manuel Ángel. Como dice este señor, Michael Kamen, bueno, pues ellos necesitaban tener digamos, el joven país necesitaba encontrar un pasado propio, diferente al de Gran Bretaña, al ser, digamos, una nueva comunidad, ¿no? Pasamos. Y entonces Estados Unidos se ve un país recién nacido con una auténtica crisis de identidad. Se quedan sin historia y sin héroes. Y ellos en la figura de Colón ven ese héroe nacional, ese padre, digamos, de la patria, y toman la obra de Robertson, que es un escocés, que describe a Colón en su obra como con la intención de que es un europeo que rompe las cadenas, digamos, de la estructura europea, que se atreve a lanzarse hacia América e intenta, digamos, civilizar a los salvajes. Y esta metáfora, la América revolucionaria, la toma a pie juntillas. Entonces encontraron el héroe que ellos necesitaban, lo encuentran en Colón. De hecho, los Estados Unidos, digamos que es el único país que celebra el tercer centenario del descubrimiento de América.
Ni siquiera España celebra esos hechos, el tercer centenario del descubrimiento de América, y sin embargo los norteamericanos en 1792 ya celebran el tercer centenario del descubrimiento de América. Curiosamente, esta señora, Philly Wheeler, que es una esclava adoptada por colonos británicos, la siguiente diapositiva, Manuel Ángel. No, perdón, la anterior, la de Philly Wheeler. Esta señora que es una esclava de origen africano, adoptada como digo, por colonos británicos, ella empieza a coger también el nombre de Columbia y hace una descripción de Columbia con una imagen estrictamente aria. Curiosamente, cuando ella es de origen, digamos, de piel negra, ¿no? Entonces, esa imagen que habíamos visto de la imagen de la señora India que representaba las colonias británicas se convierte en una imagen, como veremos en la siguiente diapositiva, de una señora ya aria, ¿no? La manía de Colón barrió totalmente el país y a partir de ahí prácticamente empieza a nacer los nombres en la nomenclatura de toda la toponimia de Estados Unidos, pues aparece Colón, Columbus, Columbia, todo se utiliza ya para asociaciones, para capitales, para nombres de ciudades, para edificios, bueno, para todo, ¿no? Entonces, paralelamente, ¿qué es lo que ocurre en Huelva? Pues prácticamente en Huelva no le damos importancia a los hechos del descubrimiento, estamos con 3 siglos de olvidos, ¿vale? Pasamos a la siguiente, Manuel Ángel. Y sin embargo, la universalización de los lugares colombinos, pues pasamos a la siguiente, prácticamente se la debemos a este señor, a Washington Irving. Washington Irving, como sabéis, nace en 1783, cuando acaba de independizarse los Estados Unidos. Sus padres entienden que debían de ponerle el nombre del héroe de la Revolución Americana, que es George Washington, y por eso le ponen Washington. Y curiosamente él escribe 2 biografías en su obra literaria, una es dedicada a George Washington y otra al otro padre que considera de la patria estadounidense, que es a Cristóbal Colón, ¿no? Él se sorprende mucho que viene a los lugares colombinos y bueno, prácticamente no conocen, digamos, mis paisanos en aquella época, pues no le daban importancia a los hechos del descubrimiento y que algunos casi casi no conocían ni la palabra América, decía él, ¿no? Entonces, en la obra, que como sabéis, él vino en principio a traducir la obra de Martín de Navarrete, pero hace una obra más novelada, él era pues mucho más romántico, y hace una vida de Colón, pues donde lo describe como un noble, un emprendedor, un persistente, un ejemplo de personalidad, ¿no? Es el boom de Cristóbal Colón todavía ya que por sí en la independencia se había, digamos, reconocido su personaje, ya con la obra de Washington Irving, con cientos de ediciones, pues convierte a Colón en, digamos, en un mito en la historia estadounidense, ¿no? Pues, ¿Seguimos? mira, o sea, si eres bajo y quieres ser alto, no, macho, eres bajo. Bueno, bajo puedes hablar muchas cosas. ¿Perdón? Gonzalo, quítale a Paco García el micrófono. Y seguimos, Manuel Ángel, pasa a la siguiente. Bueno, pues aparte de este hecho, Han dicho que No, que bloquee el micrófono. Dice, aparte de este hecho del viaje de Washington Irving y de su obra literaria, que como decimos, la estela continuó después durante muchísimas décadas, eh, tenemos que agradecerle pues, que los onubenses, que en 1833, como sabéis, se hizo la distribución de provincias españolas, lo que eran las provincias de prácticamente Cádiz, Sevilla, Huelva, eran el reino de Sevilla. Del reino de Sevilla se crean 3 provincias y Huelva también necesita su identidad. Y resulta que descubre que probablemente su signo identitario más diferencial con respecto a otras provincias son los hechos del descubrimiento y desde entonces, desde el siglo XIX, en Huelva digamos que existe mucha pasión americana, ¿no? Otro de los hechos que también llama la atención en esta vinculación con Estados Unidos fue el viaje que hizo el capitán Andrews, que no sé si lo sabéis, que cruzó todo el Atlántico desde Atlantic City, desde New Jersey hasta Huelva, para conmemorar el cuarto centenario. Lo hizo el hombre en algo menos de 3 meses
y llegó solo, como digo, en un bote que se llamaba Sapolio, ¿no? ¿Seguimos? En el cuarto centenario, como sabéis, fue la Exposición Mundial Colombina y bueno, en el monasterio de la Rábida y las Tres Carabelas, pasamos a la siguiente, pues tuvieron también un gran reconocimiento. Ahí se reconocía como el primer padre fundador, fue una apoteosis total, fue la primera gran exposición mundial que se hizo en el continente americano y fue en exclusiva dedicada a Colón y a los hechos del descubrimiento, ¿no? Curiosamente, el hospital pediátrico que hay en Chicago se llama La Rábida, ¿no? Actualmente. ¿Seguimos? Estuvieron allí las Tres Carabelas, que fueron fabricadas en España. Y esa estela literaria de Washington Irving, pues la siguió también un abogado de Nueva York, que es William Page, que curiosamente llegó aquí y vio que en los lugares, casi un siglo después de Washington Irving, él llega y se da cuenta que tampoco hay un monumento digno, digamos, digamos, de justicia con el viaje de Cristóbal Colón en Huelva, ¿no? Y él es el que promueve el hacer un monumento a Colón aquí en la provincia de Huelva, que lo tenemos. Por eso decía Elizabeth que íbamos a mencionar Filadelfia. Se presentó la comisión de ese monumento a Colón en Huelva en el 150 aniversario de la independencia de Estados Unidos en 1926, en la exposición que hubo allí. Y justo antes, pasamos a la siguiente, pasamos en 1928, el 2 de diciembre, cuando ya prácticamente estaba el monumento a Colón casi prácticamente hecho, los fondos, porque tenemos que reconocer que el monumento a Colón que hay en Huelva fue sufragado por muchísimos estadounidenses, algunos con pequeñas donaciones, otras familias digamos, de mucha capacidad económica que hicieron importantes donaciones. Todo aquel que dio más de $1000 tiene su nombre grabado dentro del monumento, en la capilla, dentro del monumento a Colón que está en Huelva. Y como se pasaron en las donaciones, pues hubo, digamos, un exceso de dinero, que fueron $15000, y que nosotros, los componentes de la asociación, utilizamos mucho simbólicamente esta donación, porque esta donación de $15000, que lo que se hizo en nombre del pueblo estadounidense, lo entregó Gertrude Whitney, la escultora y fundadora del Museo Whitney de Nueva York, se lo entregó en la casa de este señor, de Mr. Hammond, que era el embajador de Estados Unidos en ese momento en Madrid, le entregó un cheque de $15000 al presidente del gobierno de aquel momento de España, que era el general Primo de Rivera. Parte de ese dinero se creó una fundación, la Fundación Whitney, que se decía que iba a ir a un Museo de América en Huelva. Pasamos a lo siguiente, que nosotros, y como digo, lo utilizamos interesadamente, ¿no? Aquí en la Gaceta de Madrid, que es el BOE de la época, se recoge esa donación y que, como digo, Gertrude Whitney se la entregó a Primo de Rivera, el Pedro Sánchez de la época del año 28. El 21 de abril de 1929 se inauguró el Monumento a Colón, que es una obra que Gertrude intentó un poco que tuviera el mismo espíritu que tenía la Estatua de la Libertad para Estados Unidos, el entrar allí antes de entrar a la isla de Manhattan, encontrarte con la Estatua de la Libertad, pues un poco ella pretendía que el Monumento a Colón también recibiera a todo aquel que llegara por mar a Huelva, ¿no? ¿Seguimos? Posteriormente, Huelva se hermanó con Houston en el año 69, cuando el Apolo 11 llegó a la Luna, pues se entendió que eran los dos viajes más importantes que había hecho la humanidad, el viaje a la Luna y el descubrimiento de América, o el encuentro con América. Y nosotros, la Asociación Huelva-Nueva York, durante décadas en Huelva se ha hablado siempre del Museo de América, se le ha dado infinidad de nombres y llevamos pues algo más de 10 años. Esta mañana que hablábamos Manuel Ángel y yo, pues recordábamos eso, que llevamos más de 10 años con este proyecto, ¿no? La Asociación Huelva-Nueva York en estos 10 últimos años pasamos, pues hemos hecho un poco de todo, hemos hecho, bueno, logramos que se hiciera una proposición no de ley en el Parlamento andaluz para que se hiciera una subsede del Museo Whitney de Nueva York en Huelva, cosa que de momento no se ha logrado. Hemos hecho exposiciones, lo pasamos ya más rápido, Manuel Ángel, exposiciones de fotografía, hemos hecho concursos de redacciones, concursos de dibujo. Hemos logrado que la ruta de Washington Irving,
un momento lo anterior, esto sí lo ha logrado nuestra asociación, que la ruta turística de Washington Irving, que después del Camino de Santiago es la ruta turística más seguida en España, que únicamente tenía el trayecto de Sevilla a Huelva. Era paradójico que Washington Irving viene a España por los hechos del descubrimiento y por la figura de Colón, nosotros no entráramos y hemos logrado que ya la ruta de Washington Irving pues llegue desde Granada hasta Huelva, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, hemos tenido contactos con el Whitney, pasamos contactos con el Smithsonian incluso, con Kevin Gover, que era el director del Museo Indio. Hemos digitalizado toda la documentación de la Fundación Whitney España, gracias también que lo tiene la universidad. Hemos hecho jornadas científicas, hemos participado en jornadas de historia, como digo, concursos infantiles de dibujo y redacción. Hemos intentado siempre movilizar. Tenemos ahora ya como amigas a la familia Whitney. De ahí, pues las dos de la izquierda, Flora y Fiona, han estado en Huelva visitándonos. Y bueno, la madre, la Flora madre, que es la presidenta emérita del Whitney, pues ya tiene 95, 96 años, lamentablemente, nos conoce perfectamente y estamos agradecidas por todo lo que hacemos, pero no creo que venga a Huelva. Y la sobrina sí que está deseando venir a Huelva, ¿no? Y nuestro proyecto estrella, digamos, que es el que nos hizo nacer, pues es el Museo de las Américas Irving Whitney, ¿no? Pasamos, que es respaldado por prácticamente toda la sociedad de Huelva, desde colegios profesionales, todas las administraciones públicas, sindicatos, partidos, universidad, en fin, digamos que el respaldo es mayoritario. Seguimos. Hubo una declaración institucional del Ayuntamiento de Huelva con su respaldo de todo el Pleno de manera unánime. Hemos hecho jornadas donde también vino Gonzalo. Recuerdo aquellas jornadas que vino Gonzalo a la Universidad de Huelva, que es donde veis, pues prácticamente en ese escenario está todos los representantes públicos, apoyando la idea del Museo de las Américas. Pasamos a la siguiente. Bueno, incluso Enrique Vargas, que es el coordinador de la Secretaría General Iberoamericana, apoya la causa del museo. Seguimos. Y ya de manera simbólica, que no sabemos ya qué hacer por aquello de movilizar, de zarandear a la sociedad de Huelva, pues el pasado mes de enero tuvimos la primera piedra del Museo de las Américas, ¿no? De manera simbólica quisimos poner la primera piedra. Está justo en un aula que hay al aire libre, dedicado a Gertrude. El 9 de enero era el 150 cumpleaños de Gertrude, del nacimiento de Gertrude, su aniversario. Y ahí pues prácticamente está todas las administraciones públicas y todas las sociedades americanistas, ¿no? Apoyando esa primera piedra. También está Fiona, ahí está Manuel Ángel, estoy yo. En fin, están todos, ¿no? Pasamos. Y bueno, el Museo de las Américas de Huelva, ¿qué pretendemos que sea? Pues pasamos a la siguiente. Pues una institución dinámica. No pensamos nunca en un almacén de obras con una exposición permanente, sino que sea un lugar dinámico del siglo XXI. Pasamos. Esto está muy, digamos, impregnado del espíritu de Fiona, que Fiona es una asesora total de la causa, acogiendo con beneplácito un intercambio de todo tipo de disciplinas creativas y de ámbitos artísticos y culturales. Queremos que sea un museo con identidad propia, que no sea un museo más. Seguimos con una programación bien definida, si es posible, ojalá sea así, en un edificio emblemático. Sabéis que cuando los museos están en edificios emblemáticos tienen muchísima más repercusión y son más reconocidos casi. Pasamos. Y bueno, lleno de exposiciones con actividades educativas y culturales a lo largo de todo el día, incluso nocturnas. Pasamos con entrada y salida de visitantes, de alumnos, de escolares. Y bueno, y ahora estamos en la fase. Esta mañana terminábamos de redactar Manuel Ángel y yo, por aquello de que se ha comprometido el presidente de la Diputación de Huelva a convocar la futura comisión promotora, ¿no? Y bueno, él nos decía que a quién teníamos que convocar. Le hemos mandado una carta pues proponiéndole como sugerencia, por supuesto, respetando que él tome la decisión de a quién tiene que convocar. Y entendemos que en esa comisión promotora del museo pues tiene que estar el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, que tiene competencias tanto en cultura como turismo, la propia Diputación Provincial, que es la que va a convocar, el Ayuntamiento de Huelva y los otros ayuntamientos como dije antes, de los lugares colombinos,
Aquí hay un tema importante también que tenemos que tener en cuenta, que son los celos de cada municipio. Considera que el museo debe estar en su municipio, ¿vale? Palos entiende que tiene que estar en su término municipal, Huelva Capital entiende que en Huelva Capital. Ahí, aunque pone Ayuntamiento de Huelva, queremos, en la carta que hemos redactado esta mañana, irán todos los ayuntamientos de los lugares colombinos. La Universidad de Huelva, que es nuestro principal aliado en esta causa, y su rectora, María Antonia Peña, que nos ha respaldado en todo momento porque lo entiende como algo vital y necesario para la identidad de los onubenses, ¿vale? En un estudio de identidad que hizo nuestra compañera catedrática en sociología, Estrella Gualda, se considera por parte de los onubenses que es primordial que Huelva tenga ese museo, porque realmente en Huelva, si no lo conocéis, todo tiene que ver en su nomenclatura con Iberoamérica, con Colombino, con América, todo, absolutamente todo. Tenemos el Foro Iberoamericano, el Meeting Iberoamericano de Atletismo, el Estadio Iberoamericano, el Estadio Nuevo Colombino. Es algo, es increíble. Incluso nuestras festividades son relacionadas con esos hechos, ¿no? Queremos que estén todas las entidades americanistas para que sea una entidad, una institución de consenso, la sociedad civil, por supuesto, los empresarios. Queremos que entren las empresas del polo industrial de Huelva. El polo industrial de Huelva es importantísimo a nivel energético y la verdad es que factura muchísimo y tienen las principales empresas energéticas del país, están en Huelva ubicadas, pero no tienen un compromiso con la sociedad de Huelva y queremos bueno, que si existe este museo y es un museo que tiene marca, un museo de prestigio, pues entendemos que ellos tienen que entrar, tienen que ser patrocinadores de exposiciones del propio museo. El puerto de Huelva, que nos ha ofrecido la remodelación del muelle Levante para colocar ahí el edificio. Esto es una cuestión que para nosotros es de mucho interés, pero bueno, puede haber otras ubicaciones porque en las entrevistas que estamos manteniendo hay otras personas que tienen otros intereses y ven otros lugares diferentes al puerto de Huelva. Seguimos. También es necesaria, aparte de la comisión promotora, pasa Manuel Ángel. ¿No, no hay más? No, pues se queda ahí. Bueno, pues pensaba que había otra. Ah, bueno, mira, sí, una comisión técnica donde tenemos que aprovechar todas estas administraciones que forman parte de la comisión promotora, que tienen técnicos, tanto en búsqueda de financiación, de fondos europeos mm, y de fondos propios del Estado, de la Junta de Andalucía. Técnicos en contenido de museografía, habrá que aprovechar los técnicos que hay tanto en la Consejería de Cultura, en el Ministerio de Cultura, en la SEGIT, profesionales externos que podamos contratar. Y por supuesto, pues habrá que buscar, si es posible, un arquitecto reconocido para el edificio, ¿no? Esta es mi presentación. Disculpad que haya corrido tanto, pero bueno, he intentado ser sintético y quizás me haya alargado en el tiempo. Qué Muchas guay. gracias. Pues oye, enhorabuena, Muy bien, sí. Juan Antonio, increíble el proyecto. Y fíjate qué interesante lo de la búsqueda de identidad americana y la búsqueda de identidad en España, ¿no? Como al final las relaciones entre los países confluyen en la búsqueda del otro para tu propia Situarse. identidad, ¿no? Que yo creo que eso es fantástico. Si os parece bien, que cuente un poquito Carmen Bueno, cuál es su punto de vista y luego, si queréis, abrimos el diálogo, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, Juan Antonio, por la presentación. Yo leí tu artículo el otro día, que es soberbio, y la presentación has conseguido sintetizar muy bien todo ese vínculo sorprendente. Yo vivo en Sevilla desde hace muchos años y, hombre, soy consciente del vínculo colombino con Huelva, que duda cabe, ¿no? Pero no de la intensidad. Nunca había reflexionado, a pesar de haber hecho varios proyectos en Huelva y demás, sobre efectivamente lo que tú señalas, ¿no? Que es la presencia constante, recurrente, la casi omnipresencia, ¿no? de todo el tema colombino en Huelva ciudad, no solo en Palos, que es donde quizá lo tengamos más asociado. Bueno, yo brevísimamente, para que se entienda desde qué perspectiva hablo, yo vine a vivir a Sevilla en el año 87 y me encargué de la organización de los pabellones temáticos de Expo 92.
que como recordaréis, pues el nombre, el título o el tema de aquella exposición universal era la era de los descubrimientos. Y bueno, pues donde se eclipsó también de alguna manera conmemorar el quinto centenario. Esa era la razón de ser de una expo que se habría compartido inicialmente con Chicago, pero luego Chicago se retiró un par de años antes, se retiró y se quedó Sevilla sola como la sede de la conmemoración, de la gran conmemoración del quinto centenario con la Expo 92. Bien, en aquel marco fue cuando se construyó desde Expo 92, con colaboración del quinto centenario, una nueva réplica de las naos y de la Santa María, de las carabelas y la Santa María, que es más o menos la que está hoy en Moguer, en Palos, perdón, en Palos. Y de aquella época fue también la construcción de la nao Victoria. Eso fue un proyecto que me tocó llevar a mí, que luego es propiedad de la Fundación Nao Victoria y que está recorriendo junto con otras reconstrucciones de grandes barcos, de tall ships, pues anda recorriendo sitios desde entonces constantemente, y que fueron también un poco los implicados en la conmemoración del quinto centenario de la primera circunnavegación, que a mi entender lamentablemente pues no tuvo la altura ni el apoyo que debería de haber tenido. Yo me pregunto siempre qué habría hecho cualquier otra ciudad del mundo si hubiera sido el puerto de salida y de llegada de una expedición como aquella de Magallanes, y lo que hicimos, lo que se fue capaz de hacer aquí en Andalucía, y bueno, pues realmente fue pobre, ¿no? En este contexto, bueno, yo desde entonces me dedico a hacer museos y a trabajar en las expos. He trabajado en todas las expos después de la de Sevilla, y he llevado adelante varios proyectos gordos museísticos. Y en las últimas expos he llevado los pabellones, la dirección de contenidos y técnica, el comisariado técnico de los pabellones de España en las expos, con lo cual pues estoy muy acostumbrada a pensar en cómo se presenta nuestro país cuando salimos fuera, y no te presentas igual cuando vas a Dubái que cuando vas a Shanghái que cuando vas a Lisboa, evidentemente, ¿no? Bueno, hecha esa brevísima presentación, formo parte de la Asociación Hispánica América 250, por invitación de sus promotores, pues como experta en estas cuestiones de musealización, divulgación y presencia, imagen de España afuera. Estoy colaborando con ellos en intentar sacar adelante algún proyecto del que luego haré una mención rápida. Y en ese contexto tuvimos una reunión, Gonzalo y yo, como representantes de Hispánica América, con todo el equipo, con Juan Antonio y el equipo de la asociación Huelva Nueva York, pues hace 15 días o una cosa así. Muy interesante, donde nos contaron con más detalle todo lo que nos ha sintetizado ahora Juan Antonio. Estuvimos viendo lugares posibles de la implantación. A mí personalmente la implantación que propone el puerto me pareció soberbia en el muelle de Levante. Además creo que es muy simbólico que un puerto albergue una instalación tipo el Museo de las Américas. Está muy cerca de los lugares colombinos, Museo de las Américas con los lugares colombinos y la exposición que hay ahora. Y precisamente me envió Gonzalo, que al cabo de un par de días parece que hay ya un proyecto empresarial para hacer tal cosa, pues lo cual sería estupendo. Por medio queda el monumento a Colón de la señora Whitney. Y bueno, pues dándole vueltas a esto, indiscutiblemente hay condiciones fantásticas para hacer un museo que, a mi entender, solamente tiene sentido si realmente se hace algo ambicioso y que pueda pasar a una lista de museos a no perderse, pues en una visita como mínimo a Andalucía y probablemente a España, ¿no?
La relación con la Fundación Whitney, que tienen ya establecida y muy bien trabajada Juan Antonio y todo el equipo de Huelva, Nueva York, realmente es una situación de privilegio que sería una pena desperdiciar. Y además es una relación anclada en un hecho real, que es la presencia de la escultura de Colón, ¿no? Entonces, lo que hablábamos el otro día es que realmente tendría todo el sentido que este Museo de las Américas estudiáramos el vincularlo al máximo con el propio Whitney. Estuvimos investigando y el Whitney tiene una colección bastante relevante de arte hispano, de arte moderno y contemporáneo hispano, y acaban de crear además un departamento, una curaduría dedicada a esto. Con lo cual, nuestra primera hipótesis es recomendar y empezar a trabajar en serio en un plan director que permita empezar a hablar de orientación y de contenidos de ese museo. Juan Antonio y los demás promotores están pensando en un museo de artes, como ha dicho Juan Antonio, un museo pues, a la vez muy activo, muy participativo, etcétera. Y la oportunidad para trabajar en esa línea, si lográramos tener el consenso de Whitney, pues sería espléndida. A nuestro entender, el hecho de que haya un posible espacio donde situar ese edificio y parece que cierta disposición a financiar por lo menos el edificio, pues podrían ser ganchos unido a un buen plan de trabajo, ganchos importantes para intentar convencer a Whitney de que Huelva de alguna manera tenga una relación intensa, no nos toca a nosotros definir hasta qué nivel, hay que estudiarlo con ellos, entre ambas instituciones, y que el Museo de las Américas de alguna manera fuera pues un gran espacio dedicado a la creación artística hispana en Estados Unidos y en América y en España, o sea, que uniera un poco esos tres vértices, ¿no? Y pues esto es un poco donde estamos. Nos parece un proyecto realmente con un gran potencial, con muchísimos años de trabajo detrás, con lo cual merece la pena ayudar en la medida en que podamos a que salga adelante, y será un placer hacerlo. Y eso es un poco donde estamos. Por otro lado, aprovecho quizá para comentar que desde la Asociación Hispánica América 250 intentamos hacer una exposición relevante conmemorativa en Andalucía para el 2026, pero no hemos logrado recabar apoyos suficientes para hacerla. Pero estamos trabajando en la idea, y me parece muy interesante la presencia de Fernando en la reunión, por el vínculo que ha dicho que tiene con Fernando Gerard, por el vínculo que ha dicho que tiene con la enseñanza en Estados Unidos. Y me gustaría comentar la idea en la que estamos trabajando con bastante avance ya, a ver también qué opinas tú, Fernando. Estamos pensando en hacer un cortometraje en dibujos animados para como título de trabajo tenemos La aventura de ser hispano, que va dirigido a levantar el orgullo, a suscitar el orgullo de pertenencia a la cultura hispana entre los jóvenes que viven en Estados Unidos, sobre todo los hispanos, pero no solo. Hice un poco hacer un cortometraje muy, muy dirigido a esa banda de edad, que luego los dibujos animados al final se prestan a muchas otras edades, bien hecho, con una buena inversión detrás, muy destinado a eso, a que se pueda utilizar en contextos educativos americanos y no solo. Y un cortometraje además que queremos hacerlo ambiciosamente. Estamos trabajando con distintos productores en el proyecto para que pueda ser, si resulta bien, pues un piloto de una serie de televisión futura dirigida también en ese sentido.
Y bueno, pues estamos contrastando mucho ideas con gentes vinculadas con la educación de los high schools y de los college en Estados Unidos sobre cómo orientar o la posibilidad que tiene un material de este estilo de éxito. Y bueno, me ha interesado mucho oír la vinculación de Fernando con la educación. O sea que a lo mejor Qué bien. merece que en algún momento lo comentemos. Muy bien, pues Carmen, yo creo, a ver, yo creo que el tema de Fernando ya lo comentaremos porque yo es otra de las personas que quiero invitar que nos cuente su proyecto y ahí podríamos tratar con detenimiento un poco lo que está haciendo él y demás. Pero a mí me gustaría, si os parece bien, aprovechar que está Juan Antonio y que también Manuel Ángel, si quieres también participar, Manuel Ángel, estamos encantados a que puedas hablarnos y centrar un poco el tiro en la conversación, vamos, en la presentación que ha hecho Juan Antonio. Manuel Ángel, ¿quieres comentar algo? Mira, no sé si podéis hablar. Sí, funciona todo bien, igual no está conectado él, ¿no? No, es que estaba Él lo tiene el micro apagado. Claro, le estoy intentando yo solicitar reactivar como he apagado a todo el mundo, ahora no, están todos callados. También veo Estoy, que está nuestro compañero Diego Vázquez, que no sé si quiere participar, también está conectado. Mándale vale. un WhatsApp diciendo conéctate, por Ah, favor. mira, Diego, Estaba. mira, Diego Ah, no, Vázquez. sí, ahí está Diego. Diego, ¿Escucháis? ¿Sí? sí, 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 te ahora ¿Se me Diego. escuchamos. escucha? Al Diego. Sí. Ah, vale, vale. Nada, yo no tengo muy buena conexión aquí en donde vivo, entonces lo mismo o no me escucháis bien o se me pierde en algún momento. Nada, yo soy miembro también de la Asociación Huelva Nueva York, por distintos motivos no estoy tan implicado como Manuel Ángel o como Juan Antonio, pero siempre que el tiempo me lo permite intento echarle una mano. Yo la verdad que admiro mucho a Juan Antonio por la capacidad que tiene, ¿no? La resiliencia, porque aquí en Huelva, por desgracia, no es fácil luchar en proyectos como este. Y él está ahí, lleva 10 años y seguirá otros 10 y yo creo que finalmente espero que sea una realidad, ¿no? Porque nosotros en Huelva nos sentimos un poquito olvidados en muchas materias, en muchísimas materias. Eh, y eso es un déficit muy importante que además nos hace sentirnos a veces mal con nosotros mismos y también con nuestro entorno cercano. Yo siempre digo que para mí, por ejemplo, Sevilla es un agujero negro donde van una cantidad de inversiones brutales y a nosotros pues nos llegan las migajas, ¿no? Y estamos viendo que, bueno, que, que por desgracia aquí las cosas llegan tarde. Para poneros un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, seguimos siendo la única provincia de toda Andalucía que no tiene un hospital materno infantil. Y llevamos con la lucha años y años. Y aquí todo es muy lento. Entonces, bueno, consideramos que es justo y necesario, como se dice. Es decir, que nos lo merecemos y que lo necesitamos, ¿no? Porque hay ciudades, desde el punto de vista, digamos, de la promoción exterior, de la promoción turística, que de alguna manera se venden solas, ¿no? No necesitan ya más inversiones, no necesitan más museos, ni necesitan más historias. Nosotros, sin embargo, sí que necesitamos esas inversiones que fomenten un poco el abanico cultural y las distintas potencialidades que nosotros tenemos, bueno, pues que puedan ser recogidas de alguna manera para que el turista, pues, en fin, pueda visitar la ciudad y tenga lugares donde conocer esta vinculación tan hermosa, ¿no? que sentimos. Yo siempre de niño, desde que era un niño, siempre me he sentido mucho más vinculado
con Latinoamérica, Iberoamérica, ¿no? que con Europa. Y en la ciudad yo creo que muchas veces se palpa más ese contacto, ¿no? con América, por lo que para nosotros ha supuesto, como decía Juan Antonio, como seña de identidad. Así que para nosotros claro que es importante, pero necesitamos, y Juan Antonio lo está consiguiendo, ¿no? Con el apoyo de todos los que intentamos aportar también nuestro granito de arena en lo que podemos, está consiguiendo primero que el mensaje haya calado en los dirigentes, en las instituciones, porque eso es fundamental, y ahora a ver si conseguimos que realmente ese mensaje que está calando en las instituciones, al final de las palabras empieza a ser un hecho, ¿no? En fin, seguiremos andando el camino. A ver qué tal. En 1920, o sea, en el 2029 tenemos un acontecimiento importante porque se celebran 100 años, ¿no? Se conmemorarán 100 años de la inauguración del monumento a Colón en la Punta del Sebo, el regalo que os ha comentado Juan Antonio. Y puede ser también un momento importante para fijarlo en el calendario, eh, para que en ese contexto del centenario podamos ir, ¿no? Fijando ya algunos de estos pasos que tenemos que dar. Qué bueno, fenomenal. ¿Alguien quiere hablar o comentar algo? Bueno, yo soy Pedro Bonet, músico, amigo de Gonzalo y al que agradezco mucho haberme conectado. A mí me pilla de nuevas este tema, aunque yo en Huelva he estado en el santuario de Nuestra Señora de la Cinta, ¿no? Bonito lugar, por cierto. He dado un concierto ahí. En ese caso era un tema de viajes también, porque era la nao de China, música de la ruta española Extremo Oriente, o sea, relacionado con muchos de mis trabajos con viajes. No sé, yo reflexionando sobre lo que estabais comentando, y bueno, me parece muy autorizado todo lo que ha dicho Carmen Bueno, ¿no? Por toda yo no la conocía, pero por todo el trabajo realizado. Yo me estaba preguntando un poco en combinación con lo que se habla de Whitney y todo eso, que quizás lo que sería muy potencial sería, por ejemplo, a una institución como Whitney, convencerles de establecer una buena colección, ¿no? Que aún hoy día se puede, o sea, realmente porque un museo, luego por supuesto las actividades son muy importantes, simposios, etcétera, ¿no? Todo tipo de actividades de investigación y demás, y pedagógicas y demás, pero que quizás también una punta de lanza sería esa, convencer a una institución económicamente potente de constituir una colección potente, ¿no? Y entonces eso, pues, qué duda cabe. Cuanto más relacionado con Huelva las piezas, miel sobre hojuelas, ¿no? Pero en general todo lo que es una colección coherente y bueno, que si hay fondos para constituirla, pues puede ser también cosas que vengan de fuera, cedidas de la propia institución, pero luego también nuevas compras y nuevas cosas. No sé, la gente autorizada, lo que opináis de esto. Yo, si me permitís, estoy de acuerdo contigo que si se quiere hacer un museo de referencia hay que constituir una colección, pero eso es un proceso largo. No estoy tan de acuerdo contigo con que tenga que vincularse con Huelva. Creo que si se maneja el término las Américas, debe de tenerse un criterio lo más abierto posible y que se convierta realmente en una referencia sobre manifestaciones artísticas, creativas, etcétera, vinculadas con el concepto amplio de las Américas, ¿no? A mí de las cosas que me ha producido mayor confianza en la viabilidad de la idea que ellos llevan tantos años luchando es ver cómo en los últimos años, porque es un giro reciente, la propia Whitney está creando una colección relevante de arte hispano. Y han creado, me da la impresión de que tienen un departamento dedicado y que están creando un segundo departamento vinculado también, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que cabe plantearse vías de colaboración que habrá que definir. Hay montones de ejemplos que no tienen por qué ser el modelo
replicar, estoy pensando por ejemplo en la línea Pompidou en Málaga, que está muy bien, pero que al final pues, es un espacio donde fundamentalmente se muestran solamente cosas de las colecciones del Pompidou de París, ¿no? O sea, que aquí se puede manejar de una manera más ambiciosa y bueno, pues los mecanismos para crear colecciones además en sí mismos son grandes dinamizadores, ¿no? Que decir, Huelva además tiene alguna tradición ya vinculada con el cine, por ejemplo, que puede ser muy importante también para alimentar, o sea, que se pueden crear bienales, o sea, hay mecanismos interesantísimos para partir de una actividad y lanzarla por ahí. A mí me parece que el vínculo relevante con la Whitney, por un lado de marca y por otro lado de que parte de sus fondos, que tienen unos fondos enormes almacenados, puedan a lo mejor arrancar alguna gran exposición de referencia aquí e ir creando esto, puede ser un camino muy interesante y que luego sí estoy de acuerdo contigo que habría que pensar en crear colecciones propia actividad. Lo fundamental ahora, a mi entender, pues tener amarrado bien el lugar y arrancar desde ahí, o sea, tener algo concreto que ofrecer que es un buen espacio, ¿no? Juan Antonio, Manuel. Yo con vuestro permiso y también al hilo de lo que decía Carmen, lo complicado, claro, es encontrar un lugar físico y la financiación para él. Pero quizá en paralelo podáis ir trabajando con conciertos, con otros museos que como el Pompidou, pues en este caso de Málaga, tienen un montón de fondos que los tienen ahí almacenados. A lo mejor el Museo del Prado, museos de Sevilla que tienen en los fondos, porque no tienen espacio para exponerlos todas las cosas que tienen. A lo mejor podéis ir creando una colección de fondos cedidos en lo que va saliendo los terrenos y demás y vais trabajando en las dos líneas. No sé si una cosa así sería posible. Juan Bueno, Antonio, perdón, ¿quieres contestar? Sí, Manuel. perdón, es que he estado un poco y he llamado por teléfono a Juan Antonio para que me pusiera un poco el día porque me ha llamado, me han llamado por teléfono y he tenido que abandonar, desgraciadamente, de hecho, que incluso he quitado la cámara para que no me viera ahí no atendiendo, ¿no? Bueno, me ha dicho que Diego Vázquez ha estado interviniendo. Bueno, pues no lo he escuchado, pero seguro que todo lo que ha dicho ha sido magnífico, porque es un gran defensor y un enamorado de lo que es Huelva y lo que es el tema de descubrimiento y todo lo que es arte, cultura y turismo, ¿no? Que yo soy más de turismo, por mi condición de economista, pues me da por la vida esta de rentabilizar todo, ¿no? Y la cultura ahora mismo para nosotros es rentabilidad y hay que creación de puestos de trabajo y vamos a la sociedad del ocio, que tendremos más tiempo libre, pero que además para eso tendremos que tener cosas para ver y para hacer, porque lo que no puede, ocioso no se puede estar. La verdad es que el otro día estuvimos nosotros en la reunión con el presidente de la Diputación y tanto Juan Antonio como yo salimos muy esperanzados y muy ilusionados del espíritu que teníamos. Si tenemos el apoyo vuestro también, pues para adelante. Aquí todas las ayudas son buenas, ¿no? Como vulgarmente se dice, ¿no? Y el tema, para nosotros la vinculación con Estados Unidos es básica, entre otras cosas, para intentar quitar eh, esa historia negra, ese mantra que tenemos nosotros ahí, que parece que siempre hemos sido los malos, ¿no? Y bueno, yo no tengo nada en contra de los ingleses, que tengo buenos amigos ingleses, ¿no? Pero para cada uno lo suyo. Que el que haya hecho una cosa que apechugue con ella, pero que no apechuguemos nosotros con una serie de actuaciones que no son las propias. Nosotros y más
la zona esta de Andalucía, pues somos mucho de mezclarnos, ¿no? Y entonces, fundamentalmente aquí lo que impera es la mezcla. Es zona de paso de África a Europa, y por aquí nos han conquistado y luego han sido conquistados por nosotros, ¿no? Porque la tierra de Andalucía, los que no lo conozcáis, pues os recomiendo que, aunque ahora llueve un poquito por Grazalema, pero yo os recomiendo que paséis por la Sierra de Huelva, que aunque también llueve, pero tiene por ahí un jamón colgado que eso es pura delicia, ¿no? Ya Carmen se está rechupeteando los labios nada más que de pensarlo. Eso es así, no sé si conocéis, bueno, supongo que sí, todo el mundo, ¿no? Conocerá el jamón de Huelva, ¿no? De Jabugo, de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que es la zona. Bueno, pues aquí estamos esperando desde hace más de 10 años que reactivar o impulsar el tema este. Juan Antonio es la locomotora. Después algunos le ayudamos echando de vez en cuando un poquito de carbón o enchuflando de ánimo y ayudándole lo que podemos. Pero la verdadera locomotora de esto es Juan Antonio. Y así se lo tienen reconocido todos, ¿no? Él consiguió con lo de la primera piedra el tener, como ha dicho, toda la sociedad civil allí, la universidad, colegios profesionales, autoridades, absolutamente todo el mundo de Huelva, incluso con posterioridad a la primera premia de la primera piedra, hicimos una pequeña gala, que eso se te ha olvidado decirlo, haciendo el premio Miss Whitney para mujeres en 7 categorías, y también volvieron a ir el mismo día, o sea, en el mismo día 2 actos, y volvieron a ir todas las primeras autoridades. Estamos hablando de alcaldesa, presidente de Diputación, presidente del puerto. El puerto es, digamos, la autoridad portuaria, es la entidad más grande, entidad pública más grande que tiene Huelva, ¿no? Y eso para nosotros es muy, muy importante. Y absolutamente todos estuvieron en los 2 actos. Y eso significa para nosotros mucho. Y bueno, con la reunión del otro día, pues lo que queremos es empezar y nosotros somos aficionados, no somos profesionales de esto. Supongo que ya Diputación creará toda la estructura, el comité, la comisión promotora, que es lo que le hemos mandado hoy al presidente de Diputación para que mañana por la mañana, a primera hora, pues lo tenga en su correo electrónico. Y por mi parte, no hay más, porque aquí quienes saben son Juan Antonio y Diego. Yo simplemente los acompaño. Qué bueno. Nada, le paso la palabra a Juan Antonio. Juan Antonio, mira, te quiero presentar también a Paco Moreno, que él es de Héroes de Cavite y ha escrito Hombre, mucho sobre Estados Unidos. encantado, Paco. Entonces, yo creo Hola. que su punto de vista de la presentación puede ser muy interesante. Paco, Sí, adelante. he visto muchos vídeos en YouTube vuestros y felicitaros por esa labor que tenéis tan fantástica de poner en valor, ¿no? Todo lo que es la cultura hispánica, ¿no? Pues se agradece. De todas formas, yo también tengo que echar la culpa al presidente de nuestra asociación, Ángel Benzal, y a un montón de gente que está poniendo toda la carne en el asador y trabajando casi tanto como tú. Cuéntale, Paco, un poco, Probablemente más que yo porque tenéis una labor encomiable, vamos, y no paráis. Lo que pasa es que cuéntale, somos muchos. cuéntale, Paco, el especial que hicisteis de Estados Unidos, que yo creo que es muy interesante. Pues bueno, pues gracias por la oportunidad, Gonzalo. Hace ya ni sé cuánto tiempo, año y medio o más, elaboramos una, iba a decir, a veces lo llamamos revista monográfica, otras veces una monografía sobre, digamos, la historia común de España y Estados Unidos, desde que Ponce de León llega a la Florida, pues hasta la independencia ya de México, cuando ya España desaparece de allí, ¿no? Entonces hicimos un documento con un enfoque, digamos, muy divulgativo, pero a la vez muy aséptico. Es decir, no se trataba de vender ninguna idea, sino de exponer hechos con una objetividad lo mayor posible. Y además en pocas páginas, o sea, en totalmente que teníamos 11.000 palabras aproximadamente, en español y otras 11.000 en inglés. Es decir, el objetivo era contribuir
a que americanos y españoles supieran un poco de su historia común, pero al margen de, digamos, de valoraciones, de leyendas negras, rosas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues la verdad es que estamos bastante contentos del resultado porque ahora mismo, a día de hoy, pues se han impreso en papel ya 3.500 ejemplares en Luisiana, 1.800 más y pico en España, y se están esperando nuevas ediciones. Además, hemos recibido el asesoramiento pues de muchos historiadores, de mucha gente. Por cierto, la última revisión que hemos hecho se lo tenemos que agradecer a Elizabeth y a su jefa, Elaine Granger. O sea, que decirle que cualquier mejora pues es bienvenida, ¿no? Y la revista se puede descargar gratuitamente desde nuestra página web. Entonces, pues bueno, ese es un poco eso, y bueno, y luego, por supuesto, la colaboración con historiadores como Jorge Luis García Ruiz, que ha sacado un libro que primero estaba editado en Amazon y ahora lo ha editado EDAF, basándose en documentos sobre la historia pues, de la historia de los presidios y de las tropas presidiales que defendían la frontera norte de Nueva España y que, bueno, pues, evidentemente tienen muchísimo que ver porque el sur de los Estados Unidos, el sudoeste, pues formó parte de este virreinato, ¿no? Entonces, este es un poco nuestro objetivo, ¿no? Divulgar de forma muy, muy aséptica. O sea que si alguno no conocéis la publicación, pues os recomiendo que vayáis a héroesdecavite.es y os la bajéis gratuitamente. Estoy participando en esta reunión con el móvil, que no lo suelo hacer nunca, lo hago siempre con el PC. Entonces voy a ver si consigo encontrarle el enlace y os lo paso, pero vamos. Fenomenal. Pues Si no, lo tengo yo. ¿Lo tienes tú? Estupendo. También. Y yo lo estoy intentando pasar por el chat, a ver si me entero cómo funciona y lo envío ahora mismo. ¿Queréis alguno más? A ver, tenemos también a Sergio Restrepo, que está Hombre. desde Colombia y es el presidente de la Asociación de Sefarditas de Estados Unidos. ¿Qué tal, Sergio? No se te oye, Sergio. Creo que Ahora sí, os voy a ofrecer ahora sí, un curso de Zoom para que podáis usar ahora sí. más o menos bien el tema, ¿eh? Porque el Una, que no falla una por un lado, falla por otro. actualización, una actualización. ¿Qué tal, Bueno, Sergio? muy bien, cordial saludo, Elizabeth, cordial saludo, grupo querido, y un placer estar con ustedes acá en esta noche. Pues nada, vamos a hacer una sesión de los sefarditas y el origen hispano de los sefarditas en Estados Unidos, que yo creo que eso es Por muy aquí me tienen. interesante y ya lo comentaremos. Interesantísimo, interesantísimo tema musicalmente también, ¿verdad, Pedro Bonet? Sí. Últimamente hemos hecho algunas cosas. Sí. Concretamente en Tánger, en una sinagoga, toqué unas canciones de bodas sefardíes y la decana de la comunidad sefardía empezó a cantar en primera fila las mismas piezas que Fíjate, estaba yo tocando, porque fíjate, dijo que se habían cantado en su boda, sí. Qué qué bien, bonito. excelente, Qué qué bueno. bueno. Es importante que se empiece a resaltar. Yo siempre pienso como Sefarad es como la parte invisible de España en el exterior, que nunca se tiene como en cuenta, y somos parte importante de España. Somos una organización prohispanista 100%, no estamos en choque con la historia absolutamente en nada, la aceptamos, la apreciamos y valoramos cada uno de los aportes que hizo la hispanidad y que sigue haciendo. En Estados Unidos ya nos han honrado con 2 premios Emmy por Rescatando Nuestras Raíces, que habla precisamente del aporte hispano-sefardí en la fundación de los Estados Unidos. Entonces estamos comprometidos con esa misión y muy orgullosos pues de participar en todas estas iniciativas con ustedes. Así que Elizabeth y Gonzalo, gracias por tenerme pendiente siempre. Desde luego. Claro que sí, Encantada. Sergio. Pues nada, ¿alguna pregunta, Juan Antonio, Manuel, Diego, que tengáis? Bueno, lo primero, como ya expresó Manuel Ángel, el agradecimiento total, ¿no? de que apoyéis la causa. En relación a las intervenciones vuestras, pues desde luego, por supuesto, el Whitney no nos ha dado ningún portazo todavía
Y nosotros nacimos pensando en eso, en una filial del Whitney, porque veíamos cómo nacen muchos museos filiales en otros lugares de Europa, ¿no? Digamos, sin ningún tipo de conexión histórica. Pero nosotros, como bien ha dicho Diego y ha dicho Manuel Ángel, ¿no? Nosotros tenemos mucho sentimiento hacia la historia que han tenido nuestros antepasados, ¿no? Y vemos que sí hay una ecuación que el Whitney debería estar, ¿no? Pero a la vez, y como ha dicho Carmen, el Whitney que sí que está ahora haciéndole guiños a la cultura hispana, ahora ya se lo comenté a Gonzalo y a Carmen, ¿no? El Whitney ha tomado la decisión de toda la nomenclatura que tiene en su museo solo ponerlo en 2 idiomas y por fin ha sido el español, ¿no? Sí. Ellos ya se han percatado que lógicamente la población hispana no para de crecer en Estados Unidos y ponen en valor nuestro idioma, ¿no? Y ya no solo nuestro idioma, sino que ellos ven que muchísimos artistas son de procedencia hispana, por lo tanto, ellos que lo que quieren es, digamos, poner en valor todo el arte, digamos, de vanguardia que aparece en su país, pues por fin, desde hace unos años para acá, están prestando muchísima atención al arte hispano, ¿no? Queremos que sea el Whitney el que de alguna manera tenga algún tipo de convenio con este museo que ojalá sea una realidad. Pero también los que formamos parte de Huelva Nueva York somos conscientes que si el Whitney no, por lo que sea, no logramos seducirlo, porque entendemos que no es una tarea fácil. Es decir, para mucha gente en Nueva York, la ciudad de Huelva, es que no saben ni dónde está. Entonces, bueno, pues convencerlo y poner en valor esa relación con su fundadora es tarea nuestra, de que ellos vean algún tipo de ganancia, digamos, de beneficio, pero que si ellos definitivamente, por lo que sea, no entran, el proyecto del museo queremos que siga para adelante con o sin el Whitney. Entonces, eso sí que queremos aclararlo, que nunca vamos a renunciar a que el Whitney pueda estar vinculado. De hecho, tenemos el próximo mes, en abril, el puerto de Huelva va a inaugurar una escultura de homenaje a Gertrude Vanderbilt Whitney. Lo va a poner, es una escultura de bronce que va a ir justo delante del Monumento a Colón, en una pradera de césped que hay, recordáis los aparcamientos que estuvimos el otro día, entre el aparcamiento y el Monumento a Colón, ahí va a ir, se inaugura, se presupone que el 21 de abril, como nos ha transmitido el presidente del puerto, Alberto Santana, y queremos que vengan tanto algún representante de la familia Whitney, que esperemos que eso sí que lo podamos conseguir, y si es posible, alguien del Museo Whitney. Entre otras cosas, porque conocernos a miles de kilómetros, hablarles de Huelva y de que queremos vincularnos con ellos, creo que a ellos les puede resultar hasta un poco extraño, ¿no? Bueno, pueden sorprenderse, ¿no? Pero si lográramos que vengan para acá, creo que tenemos mucho ganado, porque creo que los de Huelva ganamos mucho en las distancias cortas. También, también nuestra despensa nos ayuda, y esperemos agasajarlos bien y ojalá vengan. Y yo creo que el hecho de venir, creo que contar las cosas presencialmente pueden facilitar las cosas. Y como digo, en abril inauguramos la escultura y probablemente esta próxima semana el presidente del puerto va a enviar sendas cartas, una a la familia Whitney y otra al Museo Whitney. Y ojalá tanto la familia Whitney como el museo puedan venir. Y bueno, lógicamente no se va a cerrar nada, pero yo creo que si nos conocen y ven pues el espíritu noble que va respaldando nuestra causa, pues podemos tener algo ganado. Pero también vuelvo a repetir y termino. Si el Whitney definitivamente no participa, queremos que sea una realidad el Museo de las Américas y por supuesto intentaremos que todo el arte de las Américas, tanto de Norteamérica como Centroamérica, como de América del Sur, esté representado en ese museo. Sí, yo tendría una sugerencia, ¿no? Porque a mí me ha encantado participar en esta reunión y ya he expresado mi agradecimiento a Gonzalo, como siempre, porque yo creo verdaderamente, y eso yo creo que es el cosmopolitismo que nos une también a los que estamos aquí, ¿no? Tener esos contactos, pero yo sugeriría que sorteando la protección de datos y demás, yo personalmente, a mí me gustaría seguir apoyando esta causa. Entonces, a través de Gonzalo, quizás, bueno, pues podríamos
manifestar más nuestro apoyo, pues de alguna manera si tenéis algún tipo de difusión vosotros de cómo van las cosas, nosotros lo podríamos apoyar. Quiero decir, a través del correo electrónico, yo personalmente encantado Gonzalo tiene mi correo electrónico y yo creo que eso es algo que debemos aprovechar para ser más operativos, ¿no? Porque ahora yo he entendido de esto que hay dos perspectivas. Una, la del año 26, que está a la vuelta de la esquina, claro, pero que hay una efeméride importante con Estados Unidos, con los Estados Unidos actuales, que serían parte de esa historia común, además, a través de Bernardo de Gálvez, etcétera. Bueno, no solo Bernardo de Gálvez, ¿no? Que era malagueño, sino en general toda la ayuda española, pero luego el 29 lo de vuestro monumento. Pero bueno, yo por mi parte, y no me extiendo más, simplemente brindar el mantener el contacto. Gonzalo tiene mi correo, no sé si otras personas están interesadas también, pero a mí, y si vosotros mandáis un boletín o algo, yo os contestaré simplemente para que quede establecido el contacto y llegado el momento podamos apoyar en un sentido o en otro la iniciativa. Sí, parece Claro. una idea muy buena que podamos estar conectados de alguna manera. Claro. Y Juan Antonio, por supuesto que con o sin Whitney, el Museo de las Américas en Huelva tiene que ser una realidad. Eso es evidente, ¿eh? Y que ahí os apoyaremos en la medida en que podamos. Claro A que mí sí, me Juan gustaría decir Antonio. algo, Que Gonzalo. sepas que estamos detrás tuyo y a ver, estamos para acompañarte y ayudarte y tirar del carro. Entendemos que es un proyecto que en el fondo Qué bonito. es fantástico y es profundizar esas relaciones que han tenido mucho que ver con la identidad de España y de la identidad norteamericana. Entonces, para eso estamos. O sea, que el motivo de organizar esta reunión era para brindarte el apoyo tanto de la asociación como individualmente todas las personas que han asistido y que te vamos a seguir apoyando. O sea que en ese sentido, lo que estaría muy bien es, oye, ir avanzando en diferentes líneas para que al final esto, como dice Carmen, con o sin Whitney, pues se haga una realidad, porque entendemos que además cubre un espacio fantástico que no está cubierto por ninguna institución cultural. Entonces, eso es fantástico. Yo, si os parece, damos por clausurado el tema. Yo, Pedro y otros os haré llegar su contacto para que tengáis una relación directa con Juan Antonio. Y os invito, la semana que viene va a haber varios actos en Madrid sobre el tema del legado hispano en Estados Unidos. Lo he puesto en el chat, pero si me queréis preguntar también, pues os lo hago llegar. Y el tema es que estamos iniciando ahora un ciclo por parte de la asociación y uno de los temas que vamos a tratar es con Fernando Guitart, con Gerard, perdón, sobre todo el tema de divulgación en los hispanos, en los high schools, en los centros, digamos, educativos norteamericanos, y a mí otro con Sergio Restrepo, que sería el sefardismo en Estados Unidos, que es un tema que yo también por diferentes razones he tratado. Entonces, si os parece, Fernando y Sergio, os animo a que en un par de semanitas hagamos otra sesión así y vayamos un poco, pues oye, viendo que sí que hay iniciativas, el tema es que las conozcamos y que nos pongamos todos en coordinación, pues para que al final esa gran celebración que va a ser el 26 la podamos celebrar todos. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Gracias por estar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Adiós. todos. Buenas, Encantada. chao, chao.